Sumisión de Prahlada. Señor, me encontraba muy cansado y quería descansar durante algún tiempo. Por tu gracia he obtenido la profunda comprensión de que no hay distinción entre la contemplación y la no contemplación. Te he visto durante mucho tiempo en mi interior. Ahora tengo la suerte de verte ante mí. He experienciado en mi interior la verdad de la conciencia infinita, en donde no hay sufrimiento ni ilusión, ni deseo de abandonar este cuerpo, ni miedo por no abandonarlo. Cuando se conoce la única realidad, ¿dónde está el dolor? ¿Dónde la destrucción? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es la apariencia objetiva? ¿Qué es el miedo? ¿Y qué la valentía? Permanecía en el estado de conciencia que surgió espontáneamente en mí. Solo el ignorante puede pensar que está disconforme con el mundo y quiere abandonarlo. Solo el ignorante piensa que el sufrimiento deja de existir cuando abandonamos el cuerpo. Es la mente del ignorante, y no la del sabio, la que se balancea entre el ser y el no ser, entre el dolor y el placer. Nociones como yo y lo otro existen solo en la mente del ignorante, que se halla muy lejos de la sabiduría. Si todas las cosas son penetradas por ti, por la conciencia, ¿dónde está lo que puede ser conseguido o abandonado? Investigando naturalmente mi yo en mi propio yo, por un momento me había quedado sin idea de ser o de no ser, sin nociones de atracción o de rechazo. Ahora he alcanzado el autoconocimiento y haré lo que te plazca. Te lo ruego, acepta mi sincera adoración. Después de ser adorado por Prahlada, el señor Vishnu le dijo: «Levanta, Prahlada, ahora te ungiré rey de los mundos inferiores, mientras los dioses y los sabios cantan tu gloria. Serás gobernador de los bajos mundos, mientras el sol y la luna conserven su brillo. Dirige este reino sin sentirte agitado por ningún deseo, sin temor ni odio alguno, contemplando a todos con una visión ecuánime. Disfruta los placeres reales y toda la prosperidad que te sea posible, pero actúa de tal modo que ni los dioses del cielo ni los hombres en la tierra tengan que preocuparse o molestarse sin motivo. Resuelve todos los problemas sin dejarte preocupar por los pensamientos o los motivos y no te veas atado a tus propias acciones. Oh Prahlada, ya lo sabes todo, ¿qué más necesitas aprender? Desde ahora los dioses y los demonios vivirán amistosamente, las diosas y las diablesas vivirán en armonía. Oh Rey, mantente siempre a distancia de la ignorancia y vive una existencia iluminada, gobernando este mundo durante el largo tiempo que queda». Después de decir esto, el señor Vishnu abandonó el reino de los demonios. Desde aquel momento, por la gracia del Señor y con sus bendiciones, los dioses del cielo, los demonios en los mundos inferiores y los seres humanos en la tierra vivieron sin angustia ni sobresalto. Te he contado la benéfica historia de Prahlada, que fue capaz de desarraigar las impurezas de su propio corazón. Los que mediten en esta narración, aunque sean malvados y pecadores, pronto alcanzarán un elevado estado de conciencia. Una simple reflexión sobre esta narración es suficiente para destruir todas las culpas. Y si la investigación es de naturaleza yógica, conducirá sin duda a la suprema liberación. El pecado solo es la ignorancia y se destruye con la investigación. Los dos tipos de liberación. Rama preguntó entonces: ¿cómo es, Señor, que cuando Prahlada estaba en el estado de conciencia no dual, fue despertado por el sonido de la caracola? Vasista respondió: hay dos tipos de liberación, querido Rama, con cuerpo y sin cuerpo.
Cuando la mente no tiene apego ni atadura hacia ninguna cosa y no concibe deseos en absoluto, se llama liberación con cuerpo. Cuando el cuerpo muere, se produce la liberación sin cuerpo. En el caso de la liberación con cuerpo, todas las tendencias o condicionantes mentales son como semillas abrasadas incapaces de dar lugar a futuras encarnaciones, pero todavía tienen vigor las tendencias a la pureza y al autoconocimiento, aunque esas tendencias no son deliberadas e involuntarias. Mientras dure ese estado, el sabio que es un liberado con cuerpo puede despertar a la conciencia objetiva incluso después de una contemplación interna de 100 años. Ese era el estado de Prahlada y por eso despertó al oír el sonido de la caracola. Por otra parte, el Señor Vishnu es el ser de todos nosotros y cualquier idea que surge en él se materializa de inmediato. Su manifestación es incausada y tiene el único propósito de crear los infinitos seres del universo. El Señor Vishnu es realizado cuando se alcanza el autoconocimiento y la autorrealización se consigue con la adoración del Señor Vishnu. Oh Rama, alcanza la visión que tuvo Prahlada e investiga sin cesar para llegar al estado más alto de conciencia. Este mundo solo puede engañarnos mientras el sol del autoconocimiento no brilla en nuestro corazón. Cuando uno obtiene la gracia del ser y del Señor Vishnu, no se siente preocupado por el fantasma de este mundo ilusorio. Rama volvió a preguntar: Sagrado Señor, dices que Prahlada obtuvo la iluminación por la gracia del Señor Vishnu. Si todo debe obtenerse por el propio esfuerzo, ¿por qué no fue capaz de alcanzar la iluminación sin la gracia del Señor? Vasista contestó: Con toda seguridad, lo que Prahlada alcanzó lo obtuvo con su propio esfuerzo, y no de otro modo. Vishnu es el yo, y el yo es Vishnu. La distinción entre ambos solo es verbal. Fue el yo de Prahlada el que suscitó su devoción a Vishnu, y Prahlada obtuvo de Vishnu, que era su propio yo, la gracia de la autoinvestigación y mediante ella el autoconocimiento. A veces podemos alcanzar el autoconocimiento por medio de la investigación del yo acometida por el propio esfuerzo. Otras veces, este esfuerzo de uno mismo se manifiesta en forma de devoción a Vishnu, que también es el yo, y a partir de ahí alcanzamos la iluminación. Aunque uno adore a Vishnu durante mucho tiempo con gran devoción, puede que no consiga la iluminación si no es un sabio dotado de autoconocimiento o conocimiento del ser. El mejor de los medios para alcanzar el autoconocimiento o Atma-vidya es la autoinvestigación o Atma-vichara. La gracia divina y los demás factores solo son medios secundarios. Si alcanzas el dominio sobre los sentidos por medio de una práctica espiritual adecuada, conducirás la mente por el camino de la autoinvestigación. Recurre al propio esfuerzo y cruza el océano de este mundo ilusorio hasta ganar la otra orilla. La religión o el culto externo. Si crees que el Señor Vishnu puede ser visto sin esfuerzo, ¿por qué los pájaros y las bestias no entran en contacto con él? Si fuera verdad que el gurú puede elevarle a uno espiritualmente sin necesidad de esfuerzo por su parte, ¿por qué no puede elevar de ese modo a un camello o a un toro? No, nada puede obtenerse por la mera ayuda de Dios o del gurú, ni por la riqueza ni por ningún otro medio, sino solamente por el esfuerzo propio unido a un perfecto dominio de la mente. Lo que no se puede alcanzar por la práctica del autodominio unida a la liberación de las tendencias mentales,
no puede alcanzarse por ningún otro medio. Adora al ser con el ser, rinde culto al ser con el ser, capta al ser con el ser y permanece firme en el ser con el ser. El culto a Vishnu se ha establecido para inducir al bien a la gente que ha abandonado el estudio de las escrituras, el esfuerzo y la autoinvestigación. El esfuerzo decidido y tenaz es lo mejor de todo. En su ausencia, se recomiendan otras formas de culto, pero si no se dominan los sentidos, ¿de qué sirve el culto? Sin autoinvestigación y la consiguiente tranquilización interior, no es posible ninguna devoción a Vishnu ni autoconocimiento de ningún tipo. Por consiguiente, recurre a la autoinvestigación y adora al ser sin distracción alguna. Si consigues hacer esto con éxito, habrás alcanzado la perfección. En caso contrario, no eres más que un asno salvaje destinado al matadero. Si quieres adorar al Señor Vishnu y a los otros dioses, ¿por qué no adoras a tu propio ser? De hecho, el Señor Vishnu reside en nuestro interior como el ser más interno. Solo los hombres ignorantes buscan a Vishnu en el exterior, abandonando al que está dentro. La primera morada del Señor es la cueva del corazón de todos los seres. Ese es su cuerpo eterno. La forma que aparece con la caracola, el disco, la maza y todo lo demás, solo es una forma secundaria del ser. El que abandona la verdad primaria y corre en pos de los aspectos secundarios es como el que prescinde de un remedio de probada eficacia y se esfuerza por obtener la curación por otros medios. El que es incapaz de mantener fija la atención en el ser interior y de esta manera conocerlo, debe practicar el culto de las formas externas del Señor Vishnu. Por un esfuerzo sincero en esas prácticas, la mente se purifica gradualmente y con el curso del tiempo, si esta práctica se prosigue con tenacidad e inteligencia, nos proporciona la debida madurez para que se produzca el autoconocimiento. De hecho, la tranquilidad y la paz a la que nos hemos referido se deriva del propio ser. El culto a Vishnu no es sino un pretexto para que esto se produzca. Sean cuales fueren los favores y las bendiciones que se obtengan del Señor Vishnu, de hecho solo se obtienen del propio ser por aquel que practica la investigación de la naturaleza del ser. Las diferentes prácticas religiosas y los dones que parecen derivarse de ellas solo se basan en el conocimiento y el dominio de nuestra propia mente, del mismo modo que la tierra es la base de todos los alimentos y favores que podemos obtener en vida, pero nada se consigue sin labrar el suelo y sin levantar las rocas. Uno puede girar en la rueda de los nacimientos y las muertes durante miles de años, hasta que domine la mente y la haya conducido a un estado de paz y ecuanimidad. Nadie en los tres mundos, ni siquiera los dioses o los miembros de la Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva, pueden salvar al hombre de los tormentos de una mente voluble y caprichosa. Por tanto, querido Rama, olvida las apariencias ilusorias de los fenómenos objetivos, ya aparezcan en tu interior o en el exterior, y contempla la única realidad de la conciencia para que cesen tus reencarnaciones. Saborea la conciencia pura, que es en verdad la esencia de todo lo que existe, renunciando resueltamente a la objetividad. De este modo, cruzarás con toda seguridad el océano de las reencarnaciones que llamamos samsara. Oh Rama, el ciclo de la muerte y la reencarnación es una rueda que solo deja de girar con el dominio de la mente. Te contaré otra leyenda que lo ilustra de modo admirable. Historia de Gadi. En una región de este mundo conocida por Kosala,
vivía un brahmana llamado Gadi. Era un hombre muy instruido y la mismísima encarnación del Dharma. Desde su infancia gozaba de un espíritu de renuncia y total desapego por las cosas terrenas. En cierta ocasión se fue a un bosque a hacer penitencia y en su deseo de contemplar a Vishnu se metió en el río y comenzó a recitar diversos mantras que purificaran plenamente su ser. Después de 8 meses, el señor Vishnu apareció ante él y le dijo que estaba dispuesto a concederle sus deseos. El brahmana dijo: «Señor, deseo contemplar tu propio poder mágico, Maya, que engaña a todos los seres y los encadena a la ignorancia». El señor Vishnu le respondió: «Conocerás mi Maya, y desde ese instante podrás abandonar la ilusoria percepción de los objetos». Vishnu desapareció y Gadi salió del río muy complacido. Durante varios días, Gadi se dedicó a actividades sagradas, saturado de felicidad por la visión del Señor. Un día fue al río a bañarse mientras seguía meditando en las palabras de Vishnu, y cuando estaba sumergido en el agua, se vio a sí mismo muerto y rodeado por mucha gente que lloraba su defunción. Su cuerpo estaba yerto y su cara pálida y fría. Se vio rodeado por sus parientes que no dejaban de gemir y de lamentarse en un estado de terrible desconsuelo. Su mujer derramaba lágrimas como un embalse desbordado y se agarraba desesperadamente a sus pies. Su madre, con tanta pena como ella, cogía su cara y la regaba de amargas lágrimas sin parar de gritar. Estaba rodeado por un gran número de parientes con tales muestras de abatimiento. Se vio a sí mismo, yaciendo en silencio, como si estuviera dormido o en profunda meditación. Parecía que estaba descansando. Escuchaba a todos sus parientes llorar y lamentarse y se preguntaba: ¿qué significa todo esto? Sintió gran curiosidad sobre la verdadera naturaleza de la amistad y del parentesco familiar. Poco después, sus parientes trasladaron su cuerpo al crematorio. Después de practicar los ritos funerarios correspondientes, situaron el cuerpo sobre la pira y le prendieron fuego. El cuerpo no tardó en ser consumido por las llamas. Gadi, que seguía todo esto inmerso en el río, se vio a continuación en la región conocida por Bhuta Mandalam, como un feto en el vientre de una mujer primitiva. Estaba en el interior del cuerpo de aquella mujer, rodeado de carne, de sangre y de suciedad, hasta que le llegó la hora de nacer. Era un niño de color oscuro, como sus parientes, y muy querido por su familia. En poco tiempo se transformó en un robusto joven amante de la caza y contrajo matrimonio con otra mujer de la tribu. Vagaba por el bosque libremente y llevaba una vida nómada y agitada, durmiendo a veces bajo los árboles o refugiándose bajo los matorrales, o haciendo un agujero en el suelo que le sirviera de protección. Más tarde llegó a tener hijos tan violentos y primitivos como él. Tenía una familia muy numerosa y muchos amigos. Envejeció y vio morir uno tras otro a todos sus amigos y parientes. Entristecido por ello, abandonó aquella región y se trasladó a otra tierra. Recorrió muchos países sin rumbo fijo. Un día llegó a un reino que gozaba de gran riqueza y prosperidad. Mientras caminaba por la calle mayor de aquel reino, vio ante él un gran elefante lujosamente enjaezado. Aquel elefante tenía un propósito que él desconocía. El rey de aquel país había muerto sin sucesión y, de acuerdo con la costumbre, el elefante real era el encargado de encontrar al heredero. Balanceando la pesada trompa, buscaba a la persona adecuada como el joyero busca una piedra preciosa. Nuestro cazador miró al elefante durante un rato con una mezcla de admiración y curiosidad. El elefante le rodeó con su trompa
y lo elevó sobre su lomo poderoso. En aquel momento la ciudad estalló en un tumultuoso trepidar de cornetas y tambores. La gente exclamaba con alegría: «¡Larga vida al rey!». ¿El elefante había elegido rey a aquel insignificante cazador? Al poco tiempo, Gadi se vio rodeado de los miembros de la corte real. Las más hermosas mujeres le rodearon y comenzaron a vestirlo con joyas y ornamentos que corresponden a un gran príncipe. Le aplicaron diversos perfumes y ungüentos y le adornaron con bellas guirnaldas de flores. Nuestro cazador resplandecía como un flamante monarca. Después le sentaron en el trono junto al gran elefante y le coronaron solemnemente. Así llegó aquel primitivo Gadi a convertirse en el rey de Kirapura. A partir de entonces disfrutó de todos los placeres y privilegios reales. Poco a poco, el ejercicio de su posición le enseñó el arte de gobernar un reino y se convirtió en un rey muy famoso que tomó el nombre de Gabala. Era fielmente servido por sus ministros y sus asistentes y pronto llegó a olvidar su origen humilde. Pasaron 8 largos años. Gobernaba el reino con justicia y sabiduría, energía y compasión. Un día salió a pasear fuera del palacio sin sus vestidos y ornamentos reales. En las cercanías del palacio vio a un grupo de hombres primitivos que entonaban una canción que le resultaba familiar. Se aproximó tranquilamente a ellos y comenzó a cantar a su son. Un anciano de la tribu lo reconoció y, sorprendido por la corona que llevaba sobre su cabeza, le dijo: «¡Ah, Katanya! Te han hecho rey de este país y tan hermosos regalos en reconocimiento de tus méritos musicales. ¡Qué alegría de volverte a ver! ¿Quién no celebra encontrarse con un viejo amigo?». Gabala no respondió, pero las mujeres de la casa real y los miembros de la corte que habían contemplado la escena a cierta distancia quedaron muy sorprendidos. El rey regresó algo desconcertado a su palacio. Los criados reales y los miembros de la corte todavía no habían salido de su asombro al comprender que su rey era un hombre primitivo y tribal, a quien ellos no podían tocar conscientemente. Entonces comenzaron a rehuirlo y a tratarlo como si fuera un cadáver apestoso. Abandonado por sus ministros, por sus sirvientes y por sus damas que solían vestirlo y perfumarlo diariamente, Gabala comenzó a mostrarse tal cual era, un primitivo, torpe y rudo, desagradable a la vista. Hasta los ciudadanos lo evitaban y huían de su presencia. Aunque vivía en un palacio rodeado de gente, se sentía completamente solo. Aunque era un rey, se sentía como una persona indigente. Cuando intentaba hablar con alguien, ni siquiera le respondían. Los líderes de la comunidad se reunieron en asamblea y pensaron: «Desgraciadamente, nos hemos contaminado entrando en contacto con un paria que come carne de perro. El único remedio para esta contaminación es la muerte. Hagamos una gran pira funeraria y arrojemos a ella nuestros cuerpos para salvar nuestras almas». Dispuestos a hacerlo, comenzaron a traer leña para levantar una gigantesca hoguera. Uno a uno se arrojaron a las llamas. Cuando todos los ancianos habían puesto fin a sus vidas, el desorden y la anarquía se apoderaron de la ciudad. El rey Gabala reflexionó: «Lamentablemente, todo esto ha ocurrido por mi culpa. ¿Cómo voy a continuar viviendo? Para el que ha sido deshonrado por su pueblo, la muerte es mejor que la vida». Y con firme resolución se arrojó tranquilamente al fuego. Cuando las llamas comenzaban a consumir sus piernas, Gadi, que seguía recitando mantras sumergido en el agua del río, recuperó la conciencia. Mientras contaba la sorprendente historia de Gadi, otro día llegaba a su fin,
y Vasista y sus oyentes se retiraron a descansar. Al día siguiente, el sabio continuó la narración con estas palabras. Desde aquel momento, Gadi se vio libre de la ilusoria visión que había contemplado y recuperó de nuevo la conciencia de ser Gadi. Concluyó su rito religioso y salió del río, pero continuaba asombrado por su visión y pensaba: ¿quién soy realmente? ¿Qué es lo que he visto? ¿Cómo se ha producido? Finalmente, pensó que a causa del cansancio su mente le había jugado una mala pasada, pero aunque se alejó de aquel lugar, continuó viendo aquellas escenas y se preguntaba quiénes serían aquellos hombres y aquellos pueblos que había contemplado en su pesadilla. Después de unos días, recibió la visita de otro brahmana, al que Gadi recibió con todos los honores que correspondían al caso. Se pusieron a conversar y Gadi comentó a su invitado: «Señor, pareces muy cansado y agotado». El visitante le respondió: «Amigo, voy a decirte la verdad. Al norte de esta región hay un reino conocido por Kira. He pasado un mes en aquellas tierras, generosamente atendido por sus habitantes, que me contaron una historia extraordinaria que ahora voy a referirte. Un paria gobernó aquel reino durante 8 años sin que se descubriera su identidad. Al saberlo, muchos brahmanas y hombres notables sacrificaron su vida en las llamas. Cuando lo supe, me sentí también contaminado y peregriné al lugar sagrado conocido por Prayaga, donde me sometí a severas penitencias y prolongados ayunos para purificarme. No he comido nada hasta el día de hoy». Sin decir más palabras, el fatigado brahmana se durmió y al día siguiente reemprendió su camino. Gadi pensaba lleno de perplejidad. Lo que he visto en mi alucinación ha sido experimentado por este hombre como un hecho real. Tengo que comprobarlo por mí mismo. Resuelto a verificar tan extraña historia, se trasladó inmediatamente al nivel llamado Bhuta Mandala. Los hombres que poseen un estado de conciencia desarrollado pueden alcanzar, con un esfuerzo adecuado, todos los lugares que visualizan mentalmente, y de este modo Gadi, después de llegar a su destino, contempló lo que había visto en su pesadilla. Descubrió la vieja aldea profundamente impresa en su memoria y la casa de aquel cazador tribal que había sido él mismo, con los objetos que habitualmente utilizaba en ella. La casa estaba en muy mal estado. Por el suelo quedaban restos de esqueletos de animales que la familia había devorado. Durante unos instantes creyó que aquel lugar era un auténtico cementerio. Después se trasladó a una aldea cercana y preguntó a los vecinos: «¿Sabéis algo de la gente que vivía en esa casa que se ve a lo lejos?» Los vecinos contestaron: «Claro que lo sabemos, señor. Allí residía un feroz hombre de terrible aspecto que llamaban Katanja. Cuando perdió a sus seres queridos, marchó de aquí y se convirtió en el rey de Kira, que gobernó durante 8 largos años. Cuando descubrieron que era un paria, mucha gente murió y él mismo terminó suicidándose. ¿Por qué nos haces tantas preguntas? ¿Tenía alguna relación contigo o crees que pudiera tenerla?» Al oírlos, Gadi quedó totalmente confundido y perplejo. A continuación, reconoció muchos lugares y objetos relacionados con su vida en aquella aldea, el lugar donde comía, los vestidos que había llevado, etc. De allí, Gadi se fue al reino de Kira. Llegó a la capital y preguntó a los ciudadanos: «¿Habéis sido gobernados durante algún tiempo por un paria?» Ellos contestaron abiertamente: «Efectivamente,
Después de ser elegido por el elefante real, un paria gobernó el reino durante 8 años. Cuando se descubrió su identidad, prefirió suicidarse. De eso hace ya 12 años. Justo en aquel momento, el sabio pudo ver al nuevo rey que salía rodeado de su séquito disfrazado del señor Vishnu. Al verlo pensó: este es el reino de Kira, que yo mismo goberné no hace mucho tiempo, y sin embargo ahora lo veo como si me hubiera sucedido en una vida pasada. Aquello era como un sueño, y sin embargo ahora aparece ante mí en plena vigilia. Es casi seguro que estoy sufriendo una alucinación. Ahora recuerdo que el señor Vishnu me ofreció el privilegio de contemplar su propia Maya. Esa debe ser la razón de estas pesadillas. Gadi abandonó aquella ciudad y se retiró a su cueva de la montaña para practicar severas penitencias. Al poco tiempo el señor Vishnu apareció ante él y le pidió que eligiera el don que más le complaciera. Gadi pidió entonces al Señor: ¿cómo pude ver, estando despierto, la alucinación que había experimentado mientras dormía? El Señor contestó: lo que estás viendo ahora también es una ilusión. En realidad no es otra cosa que el mismo ser, percibido por una mente impura que no ha comprendido la verdad. Fuera del ser no hay nada en absoluto. Igual que el árbol está ya en la semilla, todo eso está en la mente, aunque ésta lo ve como si estuviera en el exterior de ella misma. La que percibe ahora todo esto también es la mente, que lo proyecta como si fuera a ocurrir en el futuro o lo recuerda como si hubiera ocurrido en el pasado. Lo que se experimenta como sueño, ilusión, alucinación, etc., solo es la mente, y en ella brotan los innumerables fenómenos como las flores de un árbol en sazón. Del mismo modo que un árbol al que han cortado las raíces no da flores, la mente de la que se han suprimido las percepciones y los conceptos no vuelve a renacer jamás. Es tan sorprendente que esa mente, que contiene numerosos pensamientos, sea capaz de manifestar la idea «soy un paria» o cualquier otra cosa. La misma mente puede manifestar otras ideas como «soy un amigo brahmana que me cuenta una historia», etc. Y también puede pensar «me desplazo al Bhuta Mandalam» o «ahora estoy en el reino de Kira». No son más que alucinaciones. Por tanto, Gadi, has contemplado dos formas de la ilusión, Maya, una que creías ilusoria y otra que creías real, pero en realidad ambas son alucinaciones de tu mente. No has recibido a ningún invitado, ni has ido a ningún sitio. Todo eso, absolutamente todo, no eran más que alucinaciones, Maya. Realmente no has estado en Bhuta Mandalam ni en el reino de Kira. También eso ha sido una ilusión. Despierta y ocúpate de la actividad que prefieras en esta vida, porque sin realizar ninguna actividad no se puede conseguir nada que merezca la pena. Para convencerse mejor, Gadi volvió a Bhuta Mandalam y a los demás sitios. Escuchó de nuevo las historias de los vecinos sobre la extraña historia del rey. De nuevo se puso a meditar en Vishnu y el Señor apareció ante él como en pasadas ocasiones. Gadi le preguntó: Señor, he recorrido 2 reinos durante 6 meses y he oído las mismas historias que la gente cuenta como si fueran verídicas. Por favor, aclárame esta terrible confusión. El Señor le dijo: estos acontecimientos, Gadi, son captados por tu mente, aunque sucedieron sin ninguna relación contigo mismo.
del mismo modo que establecemos una relación entre un cuervo que sale volando de una palmera y un coco que en ese momento cae al suelo. Ellos están narrando la misma historia de la que tú crees ser el protagonista. La misma ilusión es percibida por muchos hombres. A veces mucha gente tiene un mismo sueño. Diversos hombres experimentan la misma alucinación y muchos borrachos sienten al mismo tiempo que el mundo da vueltas en torno suyo. Muchos niños juegan el mismo juego simultáneamente. Este tipo de confusión brota en la mente de la gente a causa del tiempo. Se considera que el tiempo, que solo es un concepto de la mente, establece una relación causal, mutua entre los fenómenos. El Señor desapareció y Gadi quedó meditando todo aquello. Algo después se concentró de nuevo para que Vishnu apareciera ante él y le rogó: Señor, sigo completamente confundido por tu maya. Te suplico que me libres de esta ilusión con los medios adecuados. El Señor dijo entonces: lo que viste en Bhuta Mandalam y en Kira fue probablemente cierto. El paria tribal, conocido como Katanja, había nacido algún tiempo antes, perdió a sus seres queridos y se convirtió en el rey de Kira por el procedimiento que conoces. Todo eso quedó reflejado en tu conciencia. Igual que la mente olvida a veces lo que ha visto, otras piensa que ha visto lo que nunca ha experimentado. En el estado de vigilia, sufrimos alucinaciones igual que durante el sueño. Aunque Katanja vivió hace muchos años, en tu conciencia parece estar viviendo en el presente. El concepto de ser un yo individual, sea cual fuere, no surge en la persona de autoconocimiento, sino en la mente del ignorante. El que conoce la verdad no cae en el sufrimiento, aunque ya no capta los objetos finitos que son los que lo producen. Tu mente capta todavía la ilusión de la percepción objetiva y de los conceptos, porque no está completamente iluminada. Esta maya se manifiesta en todas direcciones. El que permanece en el centro está libre de la ilusión. Ve y medita intensamente durante 10 años más. Gadi se sumió en una intensa meditación como le había indicado Vishnu y obtuvo la profunda comprensión del ser o autorrealización. Después vivió como un sabio liberado, totalmente inasequible al miedo y al sufrimiento humanos. Esta ilusión cósmica, maya, produce una intensa confusión y nace del desequilibrio de las gunas. Su naturaleza es muy difícil de comprender. ¿Qué comparación podemos establecer entre una alucinación que dura 1 hora, por ejemplo, y la vida entera de aquel cazador tribal con todas sus complejas y variadas experiencias? Y por otro lado, ¿cómo podemos comparar lo que vemos en una pesadilla con lo que estamos viendo delante de nuestros ojos? O si se prefiere, ¿qué es lo verdaderamente irreal y qué lo que está aconteciendo realmente? Te aseguro, querido Rama, que esta ilusión cósmica conduce a la mente incauta a un callejón sin salida. Rama preguntó: ¿pero cómo podemos detener la rueda de la ilusión cósmica que gira con tanta fuerza y produce tan lamentables resultados? Vasista contestó: